en el nombre de Jesús. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién dice yo? Ay, acuérdense que les voy a recordar mi política, que como casi no entro acá, no conocen bien mi política. Mi política es que el que no habla, si no hablan, pregunto dedocráticamente. Hermanita Marta, orando y creyendo, oremos. Gracias, pastora. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por permitirnos esta conexión, como decía la hermana Joana. Gracias porque tú eres bueno, nos permites despertar hoy, nos permite, Señor, la bendición de conectarnos, de así estemos lejos los unos de los otros, estar unidos en torno a ti, Señor. Muchas gracias, te bendecimos y te glorificamos. En esta hora, Señor, te pido por favor que nos des ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, que tu palabra sea revelada a nosotros, Señor, que todo este conocimiento que hemos tenido, que el pastor Francisco nos ha transmitido, Señor, y haya sido sellado en nosotros, que no sea solo por conocimiento, sino para tener una verdadera relación contigo. Necesitamos subir de nivel, necesitamos de ti cada día más, Señor, te glorificamos, te exaltamos, ayúdanos a ser esos obreros aprobados que tú quieres que seamos, queremos hacerte sonreír, queremos que tú, Señor, estés orgulloso de nosotros, Padre bueno, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos, fija en nuestra mente los versículos, ayúdanos para que cuando nosotros estemos evangelizando, compartiendo a los demás, llegue a nosotros, a nuestra mente, cada versículo, el exacto, el preciso que necesita cada persona. Ayúdanos porque de verdad sin ti no lo podemos hacer, Dios. Glorifícate, por favor, en la vida de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este ministerio, bendice la iglesia Coab, bendice cada una de nuestras congregaciones. Bendice nuestros pastores, los que no han conocido de ti, tu palabra les sea revelada y que se les quite a ellos todos los velos para que no sigan enseñando error. Por favor, ayúdanos a no enseñar error, Dios, por favor, en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias, creyendo que nos estás escuchando. Amén. Amén y amén. Bueno, pues entonces como les estaba diciendo, bueno, voy a hacer varias preguntas primero que todo, ¿listo? Y ya les dije, eso toca dedocráticamente, entonces toca dedocráticamente. Primero que todo, ya dimos las 5 preguntas sobre Jesús en la clase, ya dimos quién fue Jesús, qué hizo Jesús para salvarnos, a qué Dios envió a Jesús, ¿sí? ¿Ya dimos esas clases, sí o no? Sí, señora. Estamos terminando la última de, estoy mirando el cuaderno que no es, la última ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Muy bien. Falta un poquito de la última. Muy bien, pero ya tenemos las 4 que es lo que hizo Jesús, la última es lo que yo hago, las primeras 4 es lo que Jesús hizo, ¿cierto? Entonces, Señora. ya teniendo claro eso, ya tenemos la información, ¿cierto? Ya tenemos la información acerca de quién es. Ahora, el asunto es, esa información la tengo que llevar a una verdadera y sincera relación y comunión con Jesús. No me puedo quedar únicamente en la información que recibí, sino que la tengo que llevar a una verdadera y sincera comunión y relación. Entonces yo quiero saber quién tiene esposo o esposa aquí que levante la mano, a ver. ¿Quién está casadito y vive con su esposito, con su esposita juiciosos? Levánteme la mano. Hermanita Marta, bueno, hermanita Marta, de una vez con usted. Hermanita Marta, preséntenos a su esposo, por favor. Bueno, mi esposo aquí en la tierra. Sí, su esposito. ¿Dónde está mi foto? Mi esposo se llama Juan Solano, es mayor que yo un año, él empezó en el evangelio antes que yo, él llegó a la iglesia antes con mi familia, cuando todavía yo no llegaba a los pies del Señor. Luego empezamos los dos, o sea, luego ya el Señor me llevó hasta una iglesia. Mi esposo, ¿qué más les digo? Es un hombre muy trabajador, responsable, cumplidor pues de sus deberes.
como todos están en un proceso de crecimiento en el Señor, eh, nosotros, yo creo, considero que yo nunca le pedí al Señor que me orientara para con quién casarme ni nada, así como usted dijo hace un ratico, me gustó, me pareció chévere y nos casamos. Probablemente no era la perfecta voluntad del Señor, entonces seguimos ahí por, no sé, a veces pienso que porque Dios nos tiene ahí juntos, pero con muchas diferencias entre los dos, con muchas, o sea, nosotros cumplimos 33 años este año de casados, vamos Venga, a cumplir en yo le diciembre. pregunto algo a mi hermanita Marta. ¿Qué le gusta a su esposo? A él le gusta, bueno, digamos en general, le gusta ver películas comiendo maíz, pira, le gusta mucho la carne, pero ya no puede comer carne porque le hace daño, entonces ahora come pollo. A él le gusta viajar, a él le gusta estar viajando, a él le gusta cuando nos reunimos en familia, la pasamos muy rico cuando nos reunimos con mi familia, casi siempre porque de la familia de él hay poquito, bueno, solamente un hermano está empezando a conocer de Dios, entonces se siente más agradable estar con mi familia porque estamos como en el mismo idioma, no bebemos, entonces él se siente contento así. ¿Y qué le molesta? Algo que usted diga, uy, no, esto le molesta a este hombre, yo no, Que le mejor pidan evito plata, hacerlo o algo porque sé que le se va a molestar, que no le agrada, que le pidan plata. que le pidan plata. Ahí te la saco, tranquila. Bueno, mi hermanita Marta, muchas gracias por prestarnos su información para esto. Entonces, si ven, bueno, otra pregunta, se me olvidó preguntarle, ¿cómo se conoció con él? ¿Quién se lo presentó? ¿Cómo fue esa historia de amor? Pues nos conocimos en una fiesta, yo estaba comprometida con otra persona para casarme y nos conocimos en una fiesta y definitivamente me hizo dudar de mi compromiso anterior y terminé con la persona que tenía antes y ahí empezamos a conocernos. Creo que de pronto tal vez ese fue la equivocación, no habernos conocido en otro lugar, sino en una fiesta. ¿Y quién se lo presentó? ¿Cómo resultaron hablando? Él llegó a la misma, teníamos como un amigo en común o sea, yo tenía una amiga y ella fue la que me avisó de esa fiesta, de esa reunión, y el dueño de la casa era amigo de él, donde se hizo esa fiesta. Entonces, realmente como que nadie nos presentó, sino que empezamos a bailar y conocernos ahí. Bueno, mi hermanita, muchas gracias por contestar a mis preguntas. Muy interesante su historia, aprendimos mucho de esa relación entre esas cosas que pues a veces uno comete errores, pero que aún en esos errores Dios bendice el matrimonio, ¿no? Aún en medio de esos errores que usted cometió, aún así Dios bendice su hogar. Así que gracias a Dios, gracias por su información. Ahora, ¿por qué le hice estas preguntas a la hermanita Marta? Cuando yo le pregunté, hermana Marta, ¿dónde conoció a su esposo? ¿O qué le gusta a su esposo o qué no le gusta? Ella dijo, ay, espere y busco allí en el libro, espere y busco en los apuntes. No, espérese, que es que no me acuerdo. ¿Qué era? ¿No es cierto? ¿Por qué no? ¿Qué hace que ella conozca también a su esposo al punto de saber qué le gusta, qué no le gusta? Incluso los desacuerdos que tienen, ella sabe, se justifica y dice, bueno, es por esto, es por aquello. ¿Por qué? ¿Qué lleva, qué nos lleva, qué la lleva a ella a tener esa claridad de esa persona? ¿Quién puede contestar? Que no sea la hermana Marta. La relación que tienen, La intimidad, relación, la relación. la intimidad, ¿cierto? Que pasan bastante tiempo juntos y nadie va a conocerlo mejor, digamos, humanamente a ese esposo que ella.
Nadie lo va a conocer, aún ni la mamá. Hay veces en que las esposas dicen, si su mamá supiera todo lo que usted hace, ¿cierto? Ni la mamá le conoce a su hijo como lo conoce ya su esposa, que ha vivido 30 y más años con él. ¿Por Hermanita, qué? Porque con él, señora, ¿quién habla por ahí? yo. Dios le bendiga. Hermanita, Amén. una cosita. Quiero enfatizar algo. Yo voy a cumplir 30 años de casada con mi esposo. Y la verdad, les soy honesta, tanto por el trabajo tan arduo de él, que ha sido bastante, eso, el empleo de él le lleva mucho tiempo fuera de la casa, hace que yo no le conociera. Y ahorita en este tiempo de pandemia, a causa de que él ya no está trabajando, le he aprendido a conocer, a amar, a valorar y a respetar más. ¿Por qué? Yo no sabía que a él le gustaban las tortas de ponqué, ¿sí? Yo sé que a él le gustan los postres, igual que a mí, más a mí que a él, pero no sabía nomás ese detalle. A él le gustan mucho las tortas de ponqué y lo vine a saber ahorita, ¿sí? En este tiempo. He aprendido a conocerle más en este tiempo de pandemia que en los 30 años que llevábamos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia había? ¿Qué le invirtió más? ¿Qué diferencia hubo, mi hermanita Ruth, en ese asunto? En el caso era que él trabajaba con una programadora y en Por eso, esa pero en programadora este momento, ¿qué hizo la diferencia a lo de antes? que he compartido más con él. He aprendido Muchas gracias. más con él, he hablado más con él, lo he visto cuando él dice, ay, oye, ¿por qué no me preparas tal cosa? O a mí me gusta ese postre que me preparó. Entonces son cosas como esas, hemos podido compartir más también como pareja, como esposos, hemos podido compartir mucho más. Antes yo trabajaba, pero él trabajaba más tiempo y era muy poco el conocimiento que tenía con él. Y cuando él estaba aquí en la casa, compartía con nosotros, pero relativamente el tiempo en sí era muy mínimo. Igual hemos aprendido a conocer más también a nuestra hija en este tiempo, ya como una profesional, y yo sé que es igual a nosotros, entonces el compartir, el estar ya más juntos, el preocuparnos más el uno por el otro, ha hecho que crezca más esta relación y el amor que yo le tengo a él y él hacia nosotros. Qué bonita, qué bonito ejemplo. Muchas gracias, mi hermana Ruth, porque nos es muy útil, porque lo mismo pasa con la vida en el Evangelio. Miren que hay algo muy curioso que dice la Biblia en Apocalipsis, que el Señor Jesucristo le dice a una de las iglesias. Le dice, trabajas arduamente en mi nombre y haces esto, todo lo que haces es muy chévere, pero has dejado tu primer amor. Muchas veces eso nos pasa en el Evangelio. Podemos tener mucho tiempo, le servimos a Dios, trabajamos en la iglesia, trabajamos en 3,000 obreros, somos misioneros, somos evangelistas, predicadores, barremos, trapeamos, hacemos el oficio de la iglesia, hacemos esto, hacemos aquello, anunciamos, nos montamos en un bus y predicamos, pero no tenemos tiempo a solas con Jesús. Necesitamos, y de eso se trata esta clase, este trabajo que se hace es de una verdadera relación con Jesús, una verdadera relación que me va a llevar a una íntima comunión con Él. Acuérdese que hay una diferencia entre tener una relación y tener una comunión. Tener una relación implica el dedicarnos tiempo, ¿cierto? Implica el tener la confianza, pero tener una comunión implica tener cosas en común. Eso quiere decir que yo ya me empiezo a parecer a esa persona. La evidencia más grande de eso es que usted puede ver, sus hijos físicamente puede que no se parezcan a usted, pero usted le ve los gestos, las caras que hacen, las palabras que dicen, y en eso son igualiticos y dignos hijos suyos. ¿Por qué? Porque llevan tanto tiempo al lado suyo que lo imitan. También pasa lo mismo con los esposos. Cuando los esposos llevan mucho tiempo, ya empiezan a convivir más tiempo, entre más tiempo pasen juntos, los espositos tienden a parecerse, a hacer los mismos gestos,
a comportarse muy similar, aunque dicen tenemos muchas diferencias, pero resulta que cuando uno los ve en la práctica son igualitos, se parecen en muchas cosas, se entienden, se hacen una carita y ya sabe lo que el esposo dijo, lo que la esposa dijo, ya lo entendió. Ah, es que yo sé que cuando ella se para así es porque quiere decir tal cosa, o cuando dice tal palabra significa, ¿cierto? Eso ya es comunión. Eso ya deja de ser relación y se convierte en comunión. ¿Cómo yo hago para tener una verdadera comunión, una íntima comunión con Jesús? Necesito empezar a fortalecer mi relación. Y mi relación comienza con la información, sí, pero no se puede quedar en la mera información. A veces nos pasa que nos volvemos cabezones, ¿cierto? Yo siempre digo, nos volvemos macrocefálicos. Se nos crece, se nos hincha la cabeza de recibir información de una cosa, información, y recibimos información, y gloria a Dios por la información, no estoy diciendo que sea mala, pero si usted esa información la está dejando aquí en la cabeza y no la está llevando a una vida práctica, a una vida real, a su vida diaria, entonces esa información no le sirvió para nada. Se quedó en mera información. Recuerde lo que ahí sí dice la Biblia, ¿cierto? Que el conocimiento envanece. Cuando se queda en mero conocimiento, el conocimiento envanece. Cuando usted ese conocimiento solamente lo recibe para llenar la cabeza, pero no para llenar el corazón, no para ponerlo en la vida práctica, ese conocimiento le envanece. Ese conocimiento no le está sirviendo de nada. Necesitamos convertir ese conocimiento en relación. Ahora, ya sabemos las 5 preguntas sobre Jesús, pero si así como yo le pregunté a la hermanita Marta, ¿cómo se llama su esposo? ¿Quién es su esposo? Presénteme su esposo. ¿Quién es para usted ese hombre? Si yo le pregunto a usted, ¿quién es Jesús para usted? No me conteste que Jesús es el Evangelio si usted no tiene la clara convicción de que es el Evangelio en su vida. Si usted me contesta, Jesús es el Cristo, si no tiene la convicción de lo que es, vea la historia de Pedro. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Jesús dice la Biblia que se acercó, ¿cierto? Y le preguntó, ¿qué pregunta le hizo a sus discípulos? ¿Quién sabe? ¿Qué le preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y ellos qué le contestaron? ¿Qué decía la gente que era Jesús? ¿Qué decían? Unos dicen que eres Elías, ¿cierto? Otros dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Sin embargo, Jesús le hace una pregunta muy interesante y esa pregunta va dirigida para todos en esta sala hoy. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Para ustedes, y ustedes, ¿quién dice que es Jesús? Para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Y qué le contestó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro le dio esa respuesta a Jesús? ¿Estaba Pedro Porque convencido? dice que no se lo reveló carne, que no se lo reveló carne ni sangre, sino el Dios Todopoderoso que está en los cielos. Sí, no se Mi lo Padre reveló. que está en los cielos. Pero ¿cómo él llegó a esa conclusión? Porque es verdad, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder estar convencidos de eso. Pero para poder el Espíritu Santo trabajar, recuerde que nosotros tenemos que tener una información previa. El Espíritu Santo no trabaja en lo que usted no tiene aquí en la cabeza. Por eso es tan importante hablar el Evangelio y aprender conforme a las Escrituras. Sí, el Espíritu Santo, recuerde que usted es como ese computador. La palabra de Dios son los programas que usted le está archivando al computador y el Espíritu Santo es el usuario que hace uso práctico de esos programas para poder hacer el trabajo en usted, ¿cierto? Entonces, si el Espíritu Santo es ese que él se lo reveló, porque no se lo reveló carne y sangre, ¿cierto? Fue revelado. ¿A través de qué información se lo reveló a Pedro? ¿Cómo Pedro pudo llegar a esa conclusión? ¿Cómo Pedro pudo entender que Jesús era el Cristo? Porque él conocía las escrituras, porque él había Muy bien. escrituras y sabía que en el Antiguo Testamento hablaba de él. Sí, señora, exactamente. Porque él conocía las escrituras y este hombre empezó a ver a Jesús y a decir, bueno, yo soy judío, a nosotros los judíos nos han prometido en las escrituras, porque las escrituras fueron dadas a los judíos y la promesa del Mesías fue dada a ellos, primeramente, ¿cierto? Y él empezó, bueno, a mí me enseñaron mis papás,
estamos esperando un Mesías. Y la Biblia, las escrituras muestran esto y esto y esto, porque recuerde que para Jesús ser el Cristo, para Jesús garantizar que Jesús era el Cristo es el cumplimiento de las escrituras en Jesús. O sea que Pedro tuvo la convicción por el Espíritu Santo, en este hombre se cumplen las escrituras. ¿Por qué lo tuvo por convicción? Porque tenía la información previa y esa relación con Jesús, esa relación que lo llevó cuando Jesús, porque recuerden que muchas personas pensaban que Jesús había nacido ¿en dónde? ¿Dónde pensaban? En Muy Nazaret. bien. Galilea. Muy bien. En Galilea, en Nazaret. Las personas pensaban que Jesús había nacido en Galilea, en Nazaret, ¿cierto? Las personas no tenían la convicción de que Jesús había nacido en Belén. ¿Cómo Pedro se enteró de que Jesús había nacido en Belén? ¿Cómo Pedro pudo descubrir eso? Porque estaba escrito. Pues estaba escrito que había alguien que iba a nacer en Belén. Por la pero ahí relación no que decía, tenía. Por la muy amistad, la bien, relación de amistad. por la amistad. Uno en la amistad, uno se cuenta cosas, ¿cierto? Uno cuando es amigo se cuenta, yo nací en tal lado, yo nací. En la relación, él sabía que había una promesa de que el Mesías debía nacer en Belén. Eso lo sabía Pedro. Pero ahí no decía que el que iba a nacer en Belén era Jesús, específicamente no lo decía, ¿cierto? Entonces, en la relación, él les dice, no, pues yo nací en Belén. Ah, este nació en Belén. ¿Sí? Ellos tenían cercanía con la madre de Jesús. ¿Sí? Así que muy probablemente también la historia del nacimiento, de la concepción de Jesús, ellos la sabían. Ellos tenían que tener esa claridad de esa información. Así que cuando Pedro empieza a conocer toda esa información y a darse cuenta que la vida de Jesús encajaba perfectamente en cada una de las profecías que habían sido dadas, el Espíritu Santo lo convence y le dice, este es el Cristo, este es el Hijo del Dios viviente. Esa información con la relación que tenía con Jesús, 3 años andando para arriba y para abajo con el maestro, esa relación de amigos, eso fue lo que lo llevó a estar convencido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando llegamos a esa verdadera convicción, es en el punto en el que debemos, todos nosotros, ese es el punto al que debemos llegar, a esa convicción, estar convencidos de quién es Jesús para mí. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, él estaba convencido de que él era el Cristo, lo dijo con convicción. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para Marta, para Jimena? ¿Quién es Jesús para Maritza, para Edwin, para Carmen, para Lorena? ¿Quién es Jesús para usted en su vida, en su experiencia particular? Porque déjeme decirle que nada va a convencer más que su experiencia particular en el Evangelio. Su relación personal y particular con Dios y con su Hijo Jesús es lo que lo va a llevar a ser un verdadero, transmisor, un verdadero embajador de Jesús. Porque usted puede tener mucha información, pero yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, usted puede vender algo para el cabello, ¿no? Un ejemplo, usted puede vender una crema para el cabello que es muy buena, y usted llega como buen vendedor y dice, mira, te ofrezco esta crema para el cabello, es espectacular, tiene aloe vera, extractos naturales, vitamina E, germen de trigo, miel, puede tener todo lo que usted quiera, pero si usted tiene ese cabello maltratado, ¿qué es lo lógico que usted piensa como comprador? No sirve la crema. ¿Por qué si sirve, si es tan buena, no se la echa? ¿Cierto? ¿Por qué si es tan buena no se la aplica? Para que le componga el cabello. Pero si usted con ese cabello espectacular, ondulado, liso, como el Señor se lo haya dado, usted llega y dice, mira, te ofrezco esta crema. Yo tenía el cabello maltratado, lo tenía vuelto nada, pero tengo esta crema con aloe vera, extracto de algas marinas, germen de trigo, miel, vitamina E, todos esos oligoelementos me los apliqué y eso, mire todo lo que me arregló el cabello y mire el antes y el después, mire la solución para el cabello maltratado. La convenció. Entonces la persona le va a decir, ¿en serio? Oye, pero sí, de verdad, yo tengo ese cabello maltratado, mira.
Pastora, Queda convencida Señora. porque le demuestra con testimonio. ni siquiera ni siquiera en un momento dado, sin necesidad de decirle, sino viéndole ese Mm. cabello hermoso, simplemente yo preguntándole, ¿tú lo usas? Con eso sería suficiente. Y en el evangelio Exacto. eso sería con- Muy bien, mi hermanita. Tal cual, llega un punto donde ese pelo se pone tan bonito usted usando la crema que la gente le va a decir, oye, ¿tú qué te hiciste en el cabello? ¡Wow! O sea, qué cambio tan impresionante. Tienes que pasarme la receta. ¿Qué te estás haciendo para tener ese cabello así? ¿Cómo hiciste? Y entonces uno, mira, te tengo el producto, ¿cierto? Igualito es en el Evangelio. Igualito. Tiene que notarse, tiene que hacerse evidente en nosotros. Tiene que reflejarse, tiene que mostrarse aún sin palabras. Porque el mayor vendedor del evangelio es usted. Use el producto, use el evangelio en su vida y eso le va a generar un resultado que los demás van a notar. Eso no se puede esconder, eso no se puede ocultar, eso se nota, salta a la vista. Así que necesitamos llevar a la práctica el evangelio, llevarlo a la experiencia, llevarlo a la vivencia, llevarlo a la relación. ¿Sí? Entonces, necesitamos quedar convencidos nosotros primeramente de que ese producto sí es efectivo, de que ese producto sí sirve. Entonces, ¿cómo hacemos para quedar convencidos de que ese producto sí sirve? Empecemos a usarlo. Dicen, bueno, es muy fácil decir empiece a usarlo, pero ¿cómo lo hago? Comience a generar esa relación. Como decía la hermanita Ruth, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en su relación en este tiempo? ¿Qué fue, hermanita Ruth? disculpa, el compartir con él, el preocuparme por saber en este tiempo que realmente le gustaba a él. El dedicarle ¿qué? ¿Qué le dedicó de más? ¿Qué le dediqué más? O sea, ya pudimos compartir más porque él ya estaba aquí en la casa. ¿Sí? Tiempo, ¿cierto? Tiempo y el poder, no solamente el verlo, que lo podía haber visto leyendo el periódico, no, el que nos metamos en la cocina, el que le haga una cosa y yo haga la otra, el que los dos ya podemos ver una película, cosa que O sea, eso antes se llama tiempo de calidad. tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Usted quiere tener una relación genuina con Jesús, dedíquele tiempo de calidad a Jesús. ¿Sí? Muchas veces y en esta realidad virtual que estamos manejando, ¿cierto? En esta virtualidad, entonces resulta que últimamente ya no le dedicamos tiempo al Señor. Nos conectamos a Facebook, a Zoom, a las redes sociales, al culto online y seguimos debajo de las cobijas y que el computador se convierta y se arrepienta porque nosotros estamos durmiendo. ¿Cierto que sí? O estamos ahí haciendo cualquier otra cosa y allá está sonando por allá en el fondo, pues que oigan los vecinos, gloria a Dios, porque los vecinos ojalá sí estén oyendo, porque nosotros no le estamos dedicando tiempo de calidad. ¿Sí? Entonces, sí, este hermano está en todos los cultos, pero bueno, Dios mío, ¿qué estará haciendo el hermano detrás de cámaras? ¿Cierto? ¿Sí nos suele pasar? Pastora, hay algo que yo escuchaba hace tiempo, si decía más o menos como por estarse dedicando a la obra del Señor, se olvidó del Señor de la obra. Muy bien, así es, mi hermanita, eso suele pasar, que nos olvidamos del Señor, lo que estábamos hablando del libro de Apocalipsis cuando le habla a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Que se había olvidado del primer amor. Ahora, entonces, debido a esa experiencia, yo voy a ponerme primero como ejemplo y luego quiero que cada uno empiece a compartir sus propias experiencias y vivencias respecto al Evangelio, ¿listo? Entonces, yo voy a comenzar dándoles pues mi testimonio, mi ejemplo acerca de quién es Jesús para mí. De pronto algunos ya lo han oído, algunos lo saben, pero hace parte de este trabajo que estamos haciendo y más que parte del trabajo es para mí un deleite cada vez que hablo de Jesús. Y yo siempre presento a Jesús como mi esposo. Si me preguntan, digamos, con cuál de las preguntas, de las 5 respuestas del Evangelio de quién fue Jesús, me identifico. Para mí Jesús es el hijo de la Virgen María, pero eso tiene una razón muy de peso
Y es que yo no conocía a Jesús como el hombre. Resulta que, para los que no saben, yo soy hija de pastores desde que soy chiquitica. Desde muy pequeñita, desde que tengo uso de razón, me crié dentro de una iglesia, me crié dentro de la sana doctrina, que llaman, ¿cierto? Mis papás eran pastores, así que me llevaban a la iglesia de chiquita. La verdad, aprendí a leer en la Biblia. Mi mamá me enseñó a leer en la Biblia. Yo aprendí a leer con la Biblia y con el periódico. Mi mamá me enseñaba en la Biblia, mi papá me enseñó a leer en el periódico. Así que desde muy chiquitica me enseñé y bueno, Dios me dio un regalo muy bonito, y es que ese regalo es que yo tengo una muy buena capacidad de memoria. Entonces sé memorizar muy rápido mucha información, y por esa razón desde muy chiquita, desde la edad a los 6 años, me gané mi primera Biblia en un concurso bíblico en el que participé con personas adultas, con gente mucho mayor que yo, con los hermanos, con los diáconos de la iglesia. Y haciendo ese concurso bíblico, pues dije muchos, como más de 100 versículos bíblicos, yo creo. Y me gané mi primera Biblia, obtuve mi primera Biblia. Y así, pues, durante toda la vida aprendí mucha Biblia, y siempre sabía muchos versículos bíblicos, pero aunque yo sabía mucha Biblia y tenía conocimiento de Dios, créanme, con plena convicción les digo que no conocía a Jesús. Yo no lo conocía, yo no conocía a Jesús. Ya cuando cumplí más o menos 16, 17 años, ya me fui pues de la casa, me fui para Bogotá, viví en Bogotá durante 15 años, y allá en Bogotá hice con mi vida lo que se me dio la gana y me aparté del Señor. En ese tiempo, pues organicé mi vida con una persona con la que tuve 2 hijitos, y nunca me casé con él. Hice desafortunadamente con mi vida lo que quise y tuve que pagar graves consecuencias de eso, porque viví una vida de mucha violencia doméstica, violencia psicológica y bueno, cantidad de cosas terribles. Resulta que cuando cumplí mis 30 años, nace mi hija y yo, bueno, antecitos de eso, yo hice un viaje en una de las muchas discusiones que tuve con él. Me fui de viaje para Planadas, Tolima, y allá está la pastora Doris, que es mi tía. Y resulta que ella estaba recién comenzando a conocer el Evangelio. Y entonces ella en su afán de enseñarle a todo el mundo, resulta que ella tenía antes un grave problema, y yo siempre le criticaba mucho que ella era muy religiosa. Y entonces ella en su afán, entonces yo decía, no, pues es el mismo afán que siempre ha tenido, pero resulta que ella me intentó enseñar muchas cosas, pero entre una enseñanza que radicó, que hizo como clic en mi vida, fue que ella me enseñó la diferencia entre la palabra de Dios y el Evangelio. ¿Se han oído esa enseñanza? ¿Sí? La diferencia que hay entre la palabra de Dios y el Evangelio. Cuando ella me enseñó cuando yo aprendí eso, cuando ella me enseñó eso, yo no conocía a Jesús ahí, ella no me presentó a Jesús. Lo que yo sí me di cuenta es que yo no lo conocía. Esa enseñanza me mostró que yo no lo conocía, y yo estaba más convencida para donde que yo sí conocía a Jesús. ¿Sí? Pero resulta que a través de esa enseñanza yo me di cuenta que yo conocía la palabra de Dios, pero yo no conocía a Jesús. No tenía ni idea de quién era Jesús. Aunque conocía mucha Biblia, aunque sabía muchas cosas, pero no conocía a Jesús. Y bueno, pasaron los años, como 3 o 4 años, y ya yo estaba separada. Y un día mis papás viajaron a Bogotá. Y ya mi mamá había comenzado a oír el Evangelio, y mi papá. Y me acuerdo mucho que ellos me dijeron que iban a traer a un pastor y que nos iban a reunir a todas las hermanas y la familia que estábamos en Bogotá, y que ellos querían que lo oyéramos. Resulta que en ese momento había un conflicto familiar y no nos queríamos reunir las hermanas. Y por amor a mis papás nos reunimos a la final, nos reunimos, y fue ese pastor, es el pastor Israel Bernal. A mí quien me presentó a Jesús fue el pastor Israel, y por eso yo amo al pastor, porque fue como ese amigo de la fiesta de la hermana Marta que le presentó a su esposo. Ese fue el amigo que me presentó a mí a Jesús, fue mi pastor Israel. Le agradezco infinitamente por haberme presentado al amor de mi vida. Resulta que estuvimos en esa reunión y yo, hubo algo que sí aprendí desde muy niña. Yo de pronto no conocía a Jesús, pero yo sí conocía al Espíritu Santo y conocía la obra del Espíritu Santo desde muy niña. Fui bautizada en lenguas y el Señor me dio ministerio desde muy niña. Así que sí conocía, sí sabía distinguir la voz del Espíritu Santo, y durante toda mi vida distinguía la voz del Espíritu Santo, y aún en medio del pecado el Espíritu Santo habla, y más que yo ya la distinguía, yo sabía que cuando el Espíritu Santo me hablaba. Entonces ese día yo llegué a esa casa y yo recuerdo mucho entrar a esa casa, y cuando entré el Espíritu Santo me dijo, él es un hijo de Dios, óigalo, me dijo el Espíritu Santo. Y yo me quedé mirándolo a él y yo vi en él el rostro de un ángel, porque así fue como el Señor utilizó. Resulta que había un asunto conmigo.
yo soy muy sincera, yo era muy testaruda. Yo no le comía cuento a nadie, menos mal está mi mamá para que digan, para que digan que es verdad. Yo era muy testaruda, yo no le comía cuento a cualquier persona porque como sabía tanta Biblia, entonces yo me sentaba con pastores, con gente que tenía conocimiento de las escrituras y yo no me dejaba, yo no comía cuento, yo sabía que lo que me estaban hablando no era verdadero, les refutaba con las mismas escrituras, etcétera, etcétera. Así que tuvo necesariamente que el Espíritu Santo mismo decirme, póngale cuidado. Si el mismo Espíritu Santo tuvo que decirme, póngale atención a este porque este hombre le trae algo importante. Cuando el Espíritu Santo me dijo, él es un hijo de Dios, óigalo, el Espíritu Santo a mí inmediatamente me hizo pensar en toda mi vida, en mi pasado, y yo dije, yo nunca había conocido un hijo de Dios. Se los digo con toda sinceridad porque eso fue lo que yo viví en ese momento. Yo dije, oiga, yo tengo 30 años, 31 años, y yo nunca había conocido un hijo de Dios, nunca. Yo no tenía ni idea de quién era un hijo de Dios. Pues la Biblia hablaba de hijos de Dios, pero que el Espíritu Santo me dijera específicamente, ese es un hijo de Dios, nunca me había pasado. Y que cuando yo vi en él el rostro de un ángel, yo lo vi a él y yo dije, o sea, yo quiero lo que este Señor tiene. Yo quiero lo que él tiene, esa información que él tiene, eso que él tiene, yo lo quiero. Yo no sabía qué tenía él, pero yo dije, yo quiero lo que él tiene. Y me acuerdo mucho hasta en qué silla me senté en el sofá, me acuerdo la ropa que llevaba puesta, porque fue el día que marcó mi vida, el día que conocí a Jesús, el día que me lo presentaron por primera vez. Y ese hombre lo que tenía era Jesús y empezó a hablar de Jesús y a decir, y fue como, yo siempre he dicho, era como cuando uno tiene uno de esos rompecabezas de muchas fichas y yo tenía todas las fichas, pero yo no tenía ni idea de cómo era que se armaban esas fichas. Y cuando él empezó, era como que me decía, mire, esta ficha va aquí, esta ficha va aquí, esta ficha va aquí. Yo empecé a organizar ese rompecabezas que tenía aquí, de tanta información que tenía. Y yo empecé y yo dije, no, pues es que esto es, y fue la primera vez que me presentaron oficialmente a Jesús, como así como cuando la hermana Marta llegó a la fiesta y se lo presentaron. Así a mí también, yo llegué a esa casa y me lo presentaron, me dijeron, mire, yo le dije mucho gusto y le di la mano. Digamos que cuando lo llevamos como más a lo que nosotros vivimos en nuestra vida diaria, así fue como yo lo viví. Resulta que, bueno, lo que aprendí ese día fundamentalmente es que Jesús era un hombre, yo estaba convencida que Jesús era Dios. Y cuando yo empecé a conocer a Jesús como el Hijo de la Virgen María, Jesús como hombre, yo dije, lo primero que resulta que, pues como yo traía tantos problemas emocionales, conflictos, situaciones sentimentales, problemas de autoestima, el amor propio como mujer, las mujeres entenderán de lo que les estoy hablando, que no me sentía amada, que me sentía despreciada, me sentía horrible, tenía problemas de autoestima, etcétera, etcétera. Y cuando yo conocí a Jesús, yo dije, yo lo quiero conocer como hombre, yo quiero conocer, yo siempre me perdonan la expresión si de pronto les suena mal, pero para mí es como, así yo aprendí a verlo, entonces yo siempre he dicho, yo dije, yo quiero conocer a este man, ¿sí? Yo eso fue lo que dije, yo quiero conocer a este man, yo quiero conocer a ese hombre Jesús, yo lo quiero conocer. Y entonces empezó un proceso, yo viví en Bogotá durante algunos meses más, la situación se apretó, gracias a Dios le doy, porque era todo el propósito de Dios, es decir, yo dije, yo quiero conocerlo y el Señor se encargó de mover todo para que yo sí lo conociera, ¿sí? Y resulta que yo empecé a congregarme en la iglesia del Pastor Israel, pero yo por cuestiones de tiempo no podía, trabajaba mucho, etcétera, etcétera. Se apretó la situación, mi hija se enfermó, casi se me muere, tuve que viajar a Cartagena y venir a radicarme a Cartagena después de que yo había dicho que yo para Cartagena no volvía por ningún motivo. Me vine para Cartagena y llegando a Cartagena, al mes exacto de estar en Cartagena, el Señor le pone en el corazón al Pastor Israel y a mis papás de traer al Pastor Israel para Cartagena. El Pastor Israel llega a Cartagena. Y pues ya esa fue como cuando uno dice, ya nos empezamos a hacer amigos. Yo digo, nos hicimos amigos en 8 días. En realidad fue así. El Pastor Israel estuvo acá durante 8 días y durante esos 8 días me presentó como tal el Evangelio. Yo le doy gracias a Dios porque yo lo pude recibir, entender y creer en esos 8 días. Y digamos, fue como tener esos 8 días de que estuvimos los dos y nos empezamos a hacer amigos y empezó ese proceso de amistad con Jesús. Sí, empezamos a ser amigos, ¿sí? Después de que ya nos presentaron, empezamos a hacernos amigos. Y de ahí en adelante yo recibí el Evangelio en 8 días y a los 8 días empecé a predicar.
Por eso yo siempre le digo a las personas, no hay excusa, lo que usted ha aprendido, enséñelo. Ay, es que yo no tengo instituto bíblico, es que yo no tengo esto, aquello. ¿Qué ha aprendido? Conforme a las escrituras lo conoces y eso es lo que ha aprendido y es conforme a las escrituras, no se quede callado, empiece a enseñarlo porque eso es lo que le va a radicar en usted para vida eterna, en usted, porque el primer edificado cuando enseñamos, cuando hablamos a otros de Jesús, el primer edificado soy yo. Resulta que yo empecé a hablar de Jesús y empezó a pasar el tiempo y en ese tiempo en el que yo hablaba de Jesús, yo misma era formada, yo misma era instruida y yo empecé a conocer a Jesús a través de las escrituras yo misma, ya había recibido instrucción y ahora empecé a tener esa relación con Jesús. Empecé a tener esa relación cada día más y en ese proceso de esa relación con Jesús, resulta que Dios hizo en mí como mujer, como persona, un cambio, una transformación, una nueva criatura, literalmente. Hizo una nueva criatura en mí. Las personas que me conocen de antes saben, conocen la historia y tengo a mi mamá por testigo aquí en esta sala, vuelvo y lo digo, de cómo el Señor transformó mi autoestima, mi amor propio y cómo me empecé a enamorar de Jesús, porque en realidad fue que yo me enamoré de ese hombre, yo me enamoré de él, yo literalmente quedé perdidamente enamorada de Jesús. Y no quiero, mejor dicho, yo pienso que no hay amor más grande que el amor de Jesús, que enamorarse del hombre Jesús. Por ejemplo, yo siempre digo experiencias muy puntuales que viví con Jesús. Entre esas, estaba, no sé, tendría por ahí unos 6 meses en el Evangelio, ya con el Evangelio. Y yo venía en una situación depresiva, y yo me sentía triste y yo me sentía falta de amor, como mujer me sentía falta de amor. Y yo lloraba, duré varios días llorando por eso en mi soledad. Y yo le dije, Señor, yo quiero sentirme amada, yo quiero sentirme amada en esos días. Y no vinieron la pastora Luzar y la pastora Verónica aquí a Cartagena, hicimos una velada, las vigilias aquí en Cartagena son hasta las 6 de la mañana. Y como a eso de las 2 de la mañana hubo un mover hermoso del Espíritu Santo y empezó a descender escarcha. Y todo el templo se llenó de escarcha. Todos nosotros éramos llenitos de escarcha, una escarcha amarillita dorada. Hermoso, eso fue glorioso, fue hermoso, fue espectacular. Los niños habían quedado dormidos, los niños que teníamos en el templo, y los habíamos echado por allá en una esquinita del templo, encima de unas tablas, encima de unas sillas, por allá estaban regaditos ellos. Y resulta que cuando los fuimos a ver, ellos eran toditos llenos de escarcha. Todo el templo se llenó, fue la gloria del Señor descendiendo en ese lugar. Y yo empecé a cantar en lenguas y empecé a cantar y a cantar y a cantar en lenguas y yo cantaba y cantaba y yo vi al Señor, yo vi a Jesús, que fue la primera vez que se presentó a mí, que yo lo pude ver visiblemente, se presentó a mí, yo lo vi, se paró frente a mí y se presentó como un varón, se presentó como un hombre que era más alto que yo, ¿sí? Que su pecho quedaba así como frente a mi cara y estaba con una túnica blanca. Yo vi a Jesús ahí parado en el templo, se paró frente a mí y me tomó, se paró así frente a frente conmigo y me tomó, mandó sus brazos por mi espalda, por mi cabeza, una mano en la espalda, una mano en la cabeza y me trajo contra su pecho y me abrazó. Y yo nunca jamás he sentido, ni sentiré, ni habré sentido, sentí antes lo que sentí ese día. Nunca había sentido, ese hombre Jesús me acarició el alma, me llenó por dentro como mujer, yo me sentí plena, me sentí feliz, me sentí satisfecha, me sentí llena. Es una experiencia que no sé ni siquiera en palabras humanas y siempre que lo digo me quedo corta en palabras para poder explicar lo que yo sentí ese día en el abrazo de Jesús. Me sentí completa y yo seguí cantando en lenguas y yo lloraba y cantaba en lenguas, pero yo sabía que le estaba cantando a él y yo sabía que estaba recostada sobre su pecho y fue una de las experiencias más maravillosas que yo he vivido en el Evangelio. Sentir el abrazo de Jesús fue algo hermoso, fue glorioso, fue espectacular, no sé ni cómo describirlo. O sea, fue como una de las experiencias que más marcó mi vida en cuanto al Evangelio. Y entendí a través del abrazo de Jesús que Él sí llena todos los vacíos, todas las necesidades. Si usted se siente ausente o carente de amor, si usted se siente que no es amado, si usted se siente que no es valorado, si usted, no importa, Dios a través de su Hijo Jesús llena todos los vacíos. Él sí llena todos los espacios, Él sí llena todas las carencias.
Él sí lo llena. A veces nosotros los seres humanos queremos encontrar en el esposo, en la mamá, en los hijos, en la esposa, quien llene los vacíos de nuestro corazón. Y resulta que ningún otro ser humano, solamente el hombre Jesús va a poder llenar esos vacíos. Y lo digo con plena convicción porque lo he vivido en mi propia carne. Y luego de eso, bueno, he tenido cantidad de experiencias con Jesús. Recuerdo mucho una experiencia que marcó mi vida y fue el perdón. Aprendí a vivir con el perdón porque, bueno, en ese proceso de mi vida, yo aprendí a ver a Jesús como mi esposo, como les digo, yo aprendí a ver a Jesús como mi esposo y en todas las áreas de mi vida. Es decir, Él es el que está aquí en la casa conmigo, el que me ha ayudado a corregir a los hijos, el que me ha ayudado a criarlos, el que se ganó la provisión, y cuando yo le pido al Padre, le digo, bueno, ya el Señor la ganó para mí, por favor, necesito, porque sé que Él la ganó para mí, porque es un esposo muy responsable que ya dejó provisión. Una de las cosas que marcaron mi vida fue empezar a entender el carácter de Jesús conforme a las Escrituras. Hay cosas que uno de pronto no le pone atención al carácter de Jesús. Por ejemplo, en el carácter de Jesús como persona, como ser humano, hay algo muy bonito, y es que a Jesús le gustaban mucho los niños. Es muy raro que a un hombre soltero y joven le gusten los niños. Jesús era un hombre de 30, 31, 32, 33 años, ¿sí? Y era soltero, pero él amaba a los niños. Era tierno, o sea, un hombre que le gusten los niños es un hombre tierno. Díganmelo si no es así, mujeres. O sea, genera ternura cuando a un hombre le gustan los niños. La Biblia dice que los niños venían a ver a Jesús y que los discípulos los regañaban, dice, los reprendían. Reprender es regañar. Los regañaban y les decían que no molestaran al maestro, está ocupado, déjenlo quieto. Y sin embargo, Jesús, cuando se dio cuenta de lo que sus discípulos estaban haciendo, regañó a los discípulos y les dijo, a ver, dejen a los niños venir a mí, ¿no? ¿Por qué se lo impiden? No se lo impidan. Déjenlos que vengan a mí. Cuando yo entendí esto en el carácter de Jesús, no, ¿quién mejor me puede ayudar a criar a mis hijos que el Evangelio, que Jesús? Porque Él los ama. Él ama a los niños, Él ama a mis hijos. Sí, y como dice uno no es feliz sino cuando lo que le quieren a uno los hijitos, ¿cierto? Y no me quiere a mí, pero quiere a mis hijitos. Y Jesús ama a sus hijitos y lo ama a usted también. Así que eso yo lo descubrí en el carácter de Jesús. También aprendí a ver en el carácter de Jesús, por ejemplo, que era un hombre que se hacía respetar. Es decir, dése cuenta que él tenía autoridad, pero se hacía respetar no por imposición, sino a través del amor. ¿Sí? Ese carácter tan hermoso de ese esposo. También aprendí en el carácter de Jesús, por ejemplo, que él tuvo muchas oportunidades. Dice la Biblia que fue el más hermoso de los hijos de los hombres. Yo digo, Dios mío, el más hermoso, el más repapacito, ¿sí? Como les digo, yo utilizo, digamos, un lenguaje muy coloquial porque le hablo mucho a los jóvenes al respecto, a las jovencitas les hablo mucho de eso. Y ese es el lenguaje coloquial, así se habla, ¿no? Entonces Jesús era un repapacito, era un hombre súper simpático, súper atractivo, súper lindo, ¿sí? Sin embargo, teniendo oportunidad de tener a la mujer más bonita de la zona, a cantidad de mujeres lo seguían. ¿Usted sabe lo que llama la atención un hombre en el ministerio? ¿Cierto? O sea, se ven atractivos, y Jesús era un hombre en el ministerio activamente. Sí, haga de cuenta que es como el músico de la iglesia, así que todas las muchachas en la iglesia, ay, el músico de la iglesia, y se desvían por el músico de la iglesia, o por el predicador, o por el evangelista, ¿sí? Jesús tenía fama. Jesús era un hombre conocido. Imagínense cuántas mujeres no estaban interesadas en Jesús. Cuántas mujeres no estaban interesadas en casarse con un hombre como Jesús, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de todas esas cosas, Jesús, la Biblia dice que se mantuvo en santidad, que tomó la decisión de permanecer en santidad por amor a nosotros, por amor a la iglesia. Y cuando yo entendí, el día que yo me confronté con eso, yo me di cuenta que la iglesia era yo, que yo soy la iglesia, o sea que Jesús me fue fiel a mí, porque el asunto del evangelio es que yo tengo que personalizarlo, es por mí que lo hizo. Él permaneció siéndome fiel. Él sí ha sido un hombre fiel y me fue fiel a mí. ¿Por qué? Porque me ama. Y es cuando empezamos a entender ese carácter de Jesús. Como les decía, una de las experiencias que viví con el evangelio también fue el perdón. Resulta que una vez estaba acá en la casa, yo sabía que la embarré con el Señor, cometí algo que no debía hacer.
Yo estaba sentada en el borde de mi cama y yo me senté yo estaba acostada en la cama y me senté en el borde de la cama mirando el piso. Yo sabía que la había embarrado, como dice uno. Y resulta que cuando yo volteé a mirar, el Señor estaba sentado en la cama. Él se me apareció, se presentó en la habitación, estaba sentado en el borde de la cama y yo le vi como de las rodillas hacia abajo. Yo vi sus vestiduras y sus pies. Y yo miré el borde de las vestiduras del Señor y yo sabía que Él estaba ahí. Apenas yo vi al Señor, el Espíritu Santo, usted la embarró con el Señor. Y yo me puse a llorar y empecé a llorar y a llorar, pero yo no era capaz de darle cara, ¿no? Porque el pecado pues lo acobarda a uno, ¿cierto? Yo no era capaz de darle cara, yo empecé fue a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y pues como quien dice, no me va a decir nada, pues se paró y salió del cuarto. Y cuando yo vi que el Señor se paró y salió del cuarto, yo me vine corriendo por todo el pasillo detrás del Señor y Él paró en la sala. Y cuando Él paró en la sala, yo me tiré al piso y abracé sus pies y empecé a llorar a los pies del Señor. Y yo le decía, Señor, perdóname, perdóname por favor, porque cuántas veces yo rogué por amor, no habiendo hecho nada, no habiendo sido culpable, pero hoy yo reconozco que he pecado contra ti. Hoy yo reconozco que te he sido infiel, perdóname, perdóname por favor, Señor. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ese día entendí que aunque muchas veces he sido infiel, Él ha permanecido fiel y Él me ama y me perdona. Es una experiencia maravillosa entender la misericordia y el perdón que es por medio de Jesús. Lo que le costó a Él el que nosotros seamos perdonados, que el libro de las obras sea borrada. ¿Cuánto le costó a Jesús que sus pecados y mis pecados hayan sido borrados del libro de las obras? ¿Cuánta sangre derramó Jesús para que usted y yo hoy podamos tener ese perdón? Porque en verdad que hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero por medio de Jesús obtenemos ese perdón, recibimos ese perdón de Dios, sabiendo que esa infidelidad que yo he cometido a Él le costó cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto padecimiento en su cuerpo físico y mortal. Entonces, eso es maravilloso cuando uno empieza a entender, a tener esas experiencias que le fortalecen la relación. Y claro, en el paso del tiempo, entre más usted mantenga expuesto, más cada día usted va siendo perfeccionado hasta llegar a la estatura de Él. ¿Por qué? Porque usted anda con Él, porque usted se unta de Jesús, sus gestos empiezan a parecerse a los de Jesús, sus palabras empiezan a parecerse a las palabras de Jesús, sus acciones empiezan a parecerse a las acciones de Jesús. Ahí es donde la relación se convierte en comunión. Una de las experiencias que también me marcó fue hace, no sé, unos 3 meses, fue bastante reciente, hicimos una velada de tutores con el pastor Israel, fue virtual, de los tutores de 3.000 obreros y de los tutores del proyecto Niños para Jesús. Hicimos esa velada. Y fue muy bonito porque resulta que el Señor empezó a repartirle cosas a las personas y el Señor le mostraba al pastor Israel que le estaba entregando, al uno le entregó esto, al otro le entregó aquello, y era muy bonito porque en la medida en la que les entregaba las cosas, el Señor me mostraba a mí para qué las iban a utilizar. Entonces a uno le entregó una copa, el Señor me mostró para qué era, a otro le entregó esto, aquello, y el Señor me mostraba para qué era. Y resulta que en un momento el pastor Israel dijo, Zuley, hermana Zuley, el Señor le está entregando un anillo. Sí, y el Señor me conoce, ¿no? Porque es que Dios, ¿quién mejor que el Señor, Dios Padre y su amado Hijo Jesús para conocernos? Resulta que yo soy como toda mujer romántica, sentimental, nos gustan los detalles, ¿cierto? Así somos las mujeres porque Dios nos hizo así, la gran mayoría, pues porque bueno, somos diferentes todos, la gran mayoría de mujeres somos así. Y a mí siempre me han gustado los anillos de compromiso, me gusta mucho el tema del compromiso, del matrimonio, es algo que me gusta y me gusta mucho. Entonces, cuando a mí el Señor me dijo, por medio del pastor Israel, hermana Zuley, usted el Señor le está entregando un anillo. El Señor, yo lo vi y el Señor se presentó frente a mí con el anillo y lo puso en mi dedo. Yo vi cuando su mano lo puso en mi dedo y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar porque entendí que es mi compromiso con Jesús. Ese anillo espiritual que Él me dio lo tengo y lo creo y lo recibí por la fe y mi compromiso con Él es para toda la vida. Y estoy plenamente convencida de que no quiero a más nadie, de que no quiero nada más que a Jesús.
Y yo siempre aclaro, pues si el Señor a mí un día me va a dar esposo, gloria a Dios, pero sé que no lo necesito para ser feliz. Sé que en Jesús todo lo tengo, que todo lo llenó para mí, que llenó los vacíos, los espacios, las necesidades, las ausencias, que me dio una vida plena en Él, plena y nueva en Él, absolutamente. Y le agradezco a Dios por la vida de mi pastor Israel, que me presentó al amado de mi vida, a mi amado esposo, al cual les presento en el día de hoy. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Quién quiere testificar? ¿Quién quiere contarnos acerca de quién es Jesús para usted? Me toca así o dedocráticamente. Bueno, yo. Cuéntanos, mi hermana Jimena. Mi nombre es Ana Jimena Salgado, tengo 47 años. Como la mayor parte de mi vida mi mamá ha sido como evangélica, como religiosa, y pues siempre me llevó a la iglesia, y estuve ahí por los laditos, pero sabía que había un Dios, no que había un Jesús, un hijo de Dios, no. Sabía que había había un Dios al cual era temerosa, pero con todo y todo me cogió el mundo y me llevó. Me conseguí una pareja, tengo 2 hijos, pero de papá diferente. La niña tiene 21 años y el niño tiene 16 años. Con ese señor duré mucho tiempo, gracias a Dios no me casé. Y me separé porque las consecuencias de hacer las cosas mal y las hay. Y yo tengo una consecuencia y no me gusta decir enferma, me gusta decir es un desequilibrio en mi salud y es en la columna. Pero yo sé que eso es fruto de la desobediencia. Gracias a Dios también, gracias a Dios por mi Dios haberme cogido y haberme jalado las orejas y haberme sacado de la casa donde yo estaba. Y no fue fácil, se vivió muchas cosas malucas. Cuando ya Dios me llama otra vez y ya, porque si no es con Dios, yo sé que si no es porque Dios a mí me jala, yo no estuviera, yo sé que yo estuviera muerta. Volví a la iglesia, el pastor vino a mi casa y me dijo, tocó la puerta y me dijo, la estoy buscando desde las 4 de la mañana, porque Dios me dijo que no hiciera lo que iba a hacer, que él la esperaba en la iglesia. Y yo le dije, bueno, señor. Lloré toda la tarde amargamente, fue un viernes, y lloré. Entonces volví a la iglesia, pero volví ya no a ser religiosa, no quiero ser religiosa, no quiero ser evangélica, no, quiero ser seguidora de Dios, quiero enamorarme de Dios. Y me dice, ¿usted es casada? Y yo, gracias a Dios, no. ¿Usted qué piensa? Y yo no le estoy pidiendo y no sé cuáles son los planes, pero en mis planes no lo tengo sino a él y no lo necesito sino a él, no más. Yo tengo a mis hijos, mi hija, gracias a Dios, es la que trabaja y pues gracias a Dios él le dio un buen empleo y ella es la que me sostiene económicamente y a mi niño. Pero yo digo que yo quiero, entonces gracias a Dios, no sé cómo llegó el mensaje de 3,000 obreros y hice el primer nivel con la pastora Luz y ahorita estoy con el pastor aprendiendo más y más y más, pero lo que usted dice es verdad. Yo quiero estar es con Jesús. A mí no me interesa más nadie, ni más nada, ni quiero más nada, sino enamorarme, sino de Jesús y conocerlo, y me estoy preparando, y no es que yo tenga una memoria pésima. Y entonces, pero yo le digo, ay Dios, regáleme memoria de que yo pueda hablar, porque yo no es que yo no quiera hablar, sino que a mí no me salen las palabras. Entonces, por ejemplo, tengo que predicar, voy a predicar la primera vez ahorita el 25 de mayo, y yo ya soy desmayada.
ya soy desmayada, yo ya todos los días tiemblo, todos los días cuando me acuerdo me voy para el baño, y yo, Dios mío bendito, yo no sé yo qué voy a hacer. Bueno, ahí le estoy orando que me dé entendimiento y sabiduría. Pero es eso. Mi mamá, lo primero yo le decía, mi mamá es religiosa, yo no quiero ser religiosa. Yo quiero saber de que si no, ahorita con el toque de queda, que no podemos salir, yo quiero saber que si yo estoy aquí en mi casa y que si yo hago un devocional, que si yo me encierro aquí en mi habitación y que si yo canto y que si yo le oro a Dios, aquí está Dios y que yo no necesito, sí tenemos que congregarnos, pero que no necesito ir allá y que si yo no voy allá yo me voy a condenar. No, yo, aquí está mi Jesús y aquí está mi Dios y aquí está mi parte de mi cama, que duerma conmigo. No necesito más nadie, sino, y quiero enamorarme y quiero estar enamorada y entregada, sino a Jesús, y hacer las cosas para Dios. No se preocupe que cuando vaya a enseñar el Espíritu Santo le recordará todas las cosas. Ore. Y sobre todo, como yo siempre digo, el varón que va en mí, porque él vive en mí y él va conmigo. Entonces el varón, el hombre, Jesús, va acompañándolo. Usted no va a ir solita a enseñar. El Señor va a estar ahí con usted. ¿Quién más quiere compartirnos quién es Jesús para usted? Bueno, ya la hermanita Jimena también nos dijo que era como su amado, ¿cierto? Todavía no se ha enamorado del todo porque dice, quiero enamorarme más. Pero ahí va amándolo, que es lo importante. Bueno, yo quiero compartir una experiencia que realmente la tuve antes de conocer a Jesús, como ¿qué le digo yo? En el conocimiento de las escrituras. Más bien lo conocí emocionalmente también porque pues yo me casé, pues digamos joven, no tenía pues tanta, digamos, experiencia en tantas cosas. Y a la vez sí, bueno, tenía muchos vacíos, como dice mi hija, al igual que ella también, pues uno es muy romántico y no sé qué, y yo pues me casé con una persona que en ese momento, pues no era la persona que digamos tenía detalles, que era muy machista, era bueno, en fin, todas esas cosas. Y resulta de que yo me sentía muy vacía, demasiado vacía, y comencé pues a pedirle al Señor que llenara mi corazón, quería conocer a Jesús, quería amarle realmente y comencé a tener unas experiencias impresionantes. Yo me enamoré perdidamente de esa persona. De tal manera, yo cuando me montaba un bus le decía, Señor, yo no quiero que en ese puesto vaya nadie porque ahí vas tú. Y siempre me montaba y había un puesto y ahí yo decía que iba con él. Y pasaba todo el tiempo, era ahí a su lado, lo sentía en todo momento. Era la persona que llenó mi vida cuando quería que me sentía con algún vacío. Me iba a la playa y hablaba con él, sentía que él fue, yo salía con él al parque, salía con él a la playa, salía con él a todos los lugares hasta que él llenó completamente ese vacío en mi corazón con respecto a las emociones. Y de ahí en adelante, pues yo ya nunca más me preocupé si mi esposo me atendía o no, si me miraba o no me miraba. Y llegó un momento en que pues él comenzó a tener los detalles que antes no tenía. Él comenzó a ser detallista, ya comenzó a traerme flores, a traerme confites, bueno, en fin, y pues aún no habíamos conocido el evangelio como tal hasta hace unos 7 años, por ahí que comencé yo también a oír el evangelio a través del pastor Hernando. Y la gloria es para el Señor, porque después de ahí, pues el Señor fue obrando en mi vida, en mi familia. Fue un poquito complicado para traerlo a la casa porque, pues, como dice la hermanita, éramos muy religiosos y pues eran muchas cosas antes que al Señor. Pero gracias a Dios, porque cuando comenzamos, llegó también a la vida de mi esposo y a la vida de mis hijos, ya comenzamos a llevarles también el evangelio y ahí está el Señor obrando. Aún no lo había conocido, como digo, en la parte intelectual, digamos, pero sí en la parte emocional. Y yo siempre recuerdo esos momentos tan maravillosos que pasé con él y nuevamente digo, yo quiero vivir esos momentos porque fueron algo impresionante, porque llenaban toda mi vida. Era algo que yo sentía que mi pecho se iba a explotar de la ternura, de lo que él realmente me hacía vivir. Era algo muy hermoso, es una experiencia muy maravillosa. Enamorarse uno de la persona de Jesús es lo más maravilloso, aunque aún no lo conocía. Me enamoré de un extraño, porque para mí él era un extraño, pero hoy que lo conozco ya, entonces soy mucho más madura y realmente pues ahí sí es verdad, deja uno de ser religioso y comienza a vivir una vida con alguien que conoce, con alguien que llena toda su vida, con alguien que en el caso mío siempre estoy preocupada es por estar
de todo lo que yo le decía eso al Señor en estos días, de todo lo que tenga que ver con Él, en las alabanzas, de todo el tiempo paso aquí en la casa cantando, oyendo enseñanzas, en fin, y si no, pues entonces siempre estoy llevando el evangelio a otro lado, a cualquier lado donde tenga la oportunidad de ir. Yo nunca le pongo peros, no importa que esté cansada, que esté agotada. Para mí no es, o sea, en ese momento se me va el cansancio, se me va todo. Y para mí es un deleite poder ir a cualquier lugar a llevar el evangelio. Entonces, eso es cuando ya uno ya es más maduro en cuanto a la persona. Como digo, yo antes lo conocía emocionalmente, pero ya hoy lo conozco gracias al Señor, no solamente emocionalmente, sino también ya desde todas las áreas de la vida del Señor. Así que gracias a Dios por eso. Ese es mi testimonio. Amén. Gracias, mamita, por su testimonio. Y bueno, ya hemos oído a las mujeres hablar. Las mujeres somos muy románticas, ¿no? Muy dadas a enamorarnos. Pero resulta que muchas veces para los hombres no es la misma experiencia, ¿no? Para los hombres a veces no es la misma experiencia, no para todas las personas es la misma experiencia. Hay personas con las que he podido compartir esto porque es un trabajo que se hace en todos los grupos y hay personas que no lo ven de pronto como el esposo, lo ven como el hermano mayor y llena los vacíos de ese hermano mayor. ¿Sí? Muchas personas dicen, yo lo veo como mi amigo. Hubo un hermano, un pastor en una de los grupos que dijo, yo lo veo como mi pastor y explicó por qué lo veía como su pastor. ¿Sí? También hubo un hermano que es conocido de nosotros, es de acá de la congregación donde nosotros asistimos, y él dijo, para mí Jesús es mi redentor. Y lo dijo con tanta convicción. Ese día yo lloré oyendo el testimonio porque en verdad nosotros que lo conocimos sabemos de dónde lo sacó el Señor, es su redentor porque lo sacó de la esclavitud de las drogas, de una esclavitud muy oscura, muy negra. Y el Señor lo hizo verdaderamente libre y es un ejemplo y testimonio en su comunidad de cómo pudo abandonar las pandillas y las drogas y gracias a Dios por la vida del hermano Orlando. Entonces, démonos cuenta que para cada persona es una experiencia, una vivencia diferente, porque el Señor se presenta para llenar los vacíos y las falencias que usted tenga, porque Él es el que lo llena todo, el que lo complementa todo. A mí me gustaría que alguno de los varones que hay en esta sala sea esforzado y valiente y nos presente quién es Jesús para él. ¿Quién es el varón que lo va a hacer? Amén. ¿Quién es Jesús Bueno, para sí. Edwin Romaña? Bueno, yo he visto a Jesús en mi vida como el amigo fiel y verdadero. Creo que es la experiencia que más me ha marcado de Jesús, de verlo a él, que es una persona, el ser, digamos, más confiable, ¿cierto? Como amigo. Entonces, siento como esa libertad de poder saber de que aún en medio de cualquier situación, de cualquier dificultad, puedo saber de que Él es la persona que puede estar conmigo siempre, ¿cierto? En todo momento. Y sí me ha marcado mucho amistades también, creo que lo he vivido también en las relaciones que he tenido. Siempre he tenido como un gran valor por la amistad, pero siempre veo a Jesús como el mejor amigo, como el amigo por excelencia. Me ha marcado eso y también viendo las clases, he recordado, diría que lo veo como dos características dos aspectos del carácter de Jesús que me marcan bastante, el de la amistad y también Jesús el siervo. Entonces es algo que también me marca mucho. Veo que Jesús, digamos, es el modelo a seguir en servicio, entregado. Bueno, entonces eso también me marca de Jesús. Mi nombre es Edwin Romaña. Hermanito Edwin, ¿y quién le presentó a Jesús? ¿Quién le presentó a ese amigo? Sí, mi mamá, mi madre fue la que me presentó a Jesús ya de tiempo de estar orando, de estar ayunando, de estar intercediendo. Me presentó a Jesús. Bueno, siendo que tenía como 19 años cumplidos cuando me entregó, me presentó a Jesús.
Y sí, sé que fue producto de precisamente las oraciones de ella, que eso fue posible. Entonces recibí a Jesús en la casa, en familia, ya ella me compartió la palabra, me predicó. Ya las oraciones venían haciendo efecto porque ya no me sentía bien con los amigos, no me sentía bien, veía un gran vacío que sentía, que no podía ser llenado. Y bueno, vinieron también sueños, revelaciones que me indicaban, bueno, de que me hacían tener temor de perderme, ¿cierto? Entonces, ahí me presentó a Jesús, lo recibí, y ya en cuestión de por ahí 6 meses, empecé a asistir a la iglesia inmediatamente, ¿cierto? Ya visitaba antes a la iglesia donde iba mi madre, iba casi toda mi familia, era la iglesia cuadrangular. Y bueno, siempre tuve una relación, compartir más cercano con mi mamá. Recuerdo que hubo una graduación del Instituto Bíblico y yo en la casa veía cuando se reunían también ahí a estudiar, a hacer las tareas, entonces yo ahí empecé y me gustaba pues mucho sí la lectura. Entonces yo ahí vi todo el proceso de años de ellos estudiar y todo, y cuando ya vino la graduación, pues yo sentí mucha alegría de ir a ver la graduación. Eso sucedió antesito de que me presentara a Jesús. Entonces cuando fui allá y la vi a ella con los grados, mi familia, estaba mi hermana, estaba una prima, estaba un tío, amigos de la iglesia, bueno, que hermanos de la iglesia que también iban a la casa, y sobre todo de ver a mi mamá que estaba allí recibiendo ese grado, como un grado de maestría, así. Entonces eso me alegró mucho. Y a partir de ahí ya empecé a asistir a la iglesia, eso fue a inicio de año, y ya tuve la convicción de bautizarme, me bauticé a esa edad, a los 19 años, y desde ahí comencé, bueno, a mi vida con el Señor. Sí. Muchas gracias, hermanito Edwin, por contarnos cómo conociste a ese amigo. Hay algo muy importante en el carácter de Jesús como amigo, ¿no? Y es que dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él es ese amigo que puso la vida por nosotros. Es hermoso conocer eso del carácter de Jesús. Muy, muy hermoso. Dios lo bendiga, mi hermanito Edwin, en el nombre de Jesús, que esa relación de amistad siga afianzándose más para que cada día se parezca más a ese amigo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, ¿quién más quiere compartirnos acerca de quién es Jesús? Tenemos tiempo para un compartir más. Una persona más. O dedocráticamente. A ver, por acá veo a la hermana Brigitte y a Jason. ¿Cuál de los dos va a compartir? Yo me lo imaginaba, yo cuando ya hice dedocrática, yo sé que soy yo, que no quiero, pues, bueno, es para que no me vieras, pero ya vas a ver. Pero yo estaba muy calladita. Me veo la locurita. Bueno, para Te mí... ves linda, te ves hermosa. Ah, bueno, gracias, mi paz. Usted siempre muy linda también. Ahorita que yo los escuchaba, yo decía, Dios, cuando yo oraba, yo sentía en mi corazón, yo decía, muchas veces yo veo a Jesús como mi amigo y otras veces lo veo como mi hermano mayor. Cuando yo era niña, nos criamos casi solos. Yo soy la hermana mayor, tengo un solo hermanito, y entonces yo era la que cuidaba a mi hermano. Y yo siempre veía con mis compañeritas que ellas tenían un hermano mayor y que el hermano mayor era el como que las cuidaba y el que a veces las consentía les llamaba mecato, o incluso cuando los hermanitos eran más grandes, entonces si la niña quería algo especial, ¿sí? Una crema, no sé, entonces el hermano se las daba. Yo decía, tan chévere, siempre en mi corazón había un hermano mayor, no sé. Y cuando, la verdad yo digo, y yo ahorita decía, bueno, yo veo que acá toda la gente
de pronto tenía un poco más de tiempo. Yo digo, yo hasta ahorita creo que va a cumplir un año conociendo todo esto del evangelio. Yo decía, bueno, yo soy como un bebé aquí. Pero yo decía, él es mi hermano mayor, o sea, yo le digo, yo doy gracias a mi amado Jesús porque él me ha enseñado a ver a Dios como papá, como ese padre y a confiar en tantas cosas en él como, o sea, no sé, me siento, yo los escuchaba, yo decía, uy, no, te escuché a ti, a tu mamá, yo decía, uy, pero esto qué chillo aquí. Yo decía, wow, o sea, es maravilloso tener ese amigo, como tú decías, el que da la vida por sus amigos y el que es, y no sé, y ese hermano que te cuida, que te respalda, que te enseña lo que tú no sabes, que es como que te toma la mano, es lo que yo siento, o sea, que te toma la mano y camina contigo, te dice esto no, esto sí, es eso, ya no. Y ya. Muchas gracias, Brigitte. Muchas gracias por compartirnos ese hermano mayor. Cada persona tiene una experiencia particular con Jesús. El asunto es que tenemos que personalizar el evangelio, porque el evangelio es para mí. El evangelio es para el vecino, sí, pero antes que ser para el vecino es para mí. Y el evangelio no espere que lo reciban los otros, recíbalo usted, ¿sí? No espere que los demás tengan esas experiencias, téngalas usted, vívalo usted todos los días, viva a Jesús. Todos los días reciba ese evangelio en su vida, téngalo en su vida. Como les decía, si se realiza esa ceremonia que vamos a realizar en el nombre de Jesús, de ese compromiso, de ese matrimonio, ¿usted va convencido plenamente a casarse? ¿Está plenamente convencido? Solamente por la información, solamente porque le han dicho, no, es que Jesús es esto, es aquello, o porque en realidad tiene esa relación y esa comunión que lo lleva a tener la convicción de que no quiere nada más en su vida que no sea Jesús. Tenemos que desencuadricular el evangelio, ¿saben? Como decía por ahí mi hermanita Jimena, tenemos un grave problema de religiosidad, ¿sí? La religión es un invento humano que nos ha alejado de Dios, que nos justifica, que nos encuadricula, que nos encasilla, que nos lleva a juzgar, que nos lleva a señalar, que nos lleva a no tener empatía, a no tener amor, a no tener misericordia, que nos lleva a justificarnos, a engañarnos a nosotros mismos. Yo le hago la invitación en el nombre de Jesús, a que saque a Jesús del contexto religioso, que lo saque de las 4 paredes en las que usted lo encerró, y que viva a Jesús como el evangelio, como el amado de su vida, como el que lleva todos los días cuando va a hacer mercado, cuando está cocinando. Si nosotros tuviéramos presente a Jesús en todas las cosas, usted cuando cocina, ¿a quién le cocina? Cuando usted le hace el oficio a la casa, ¿a quién le hace el oficio a la casa? Cuando usted está haciendo los deberes en el empleo, ¿en verdad tenemos en cuenta, tenemos presente el evangelio? ¿La hermanita Marta iba a decir algo? Tienes el micrófono apagado, mi hermanita. Pastora, son muchas cosas porque, pues escuchando a cada uno, de verdad que, pues gracias a Dios porque se va enriqueciendo uno de todo lo que cada uno dijo. Gracias a Dios porque definitivamente a veces uno no cae en cuenta de situaciones y de cosas. Yo creo que había conocido, o sea, he conocido a Dios, un Dios bueno, maravilloso, especial, un Dios que me ha seguido dando oportunidad de vivir, que me ha sacado 2 veces de la muerte, que los médicos ya le dicen a mi esposo que no hay nada que hacer, y cada día vivo más agradecida, más feliz, más, o sea, es tan maravilloso conocer a Dios. No había conocido a Jesús de esta manera, había reconocido y he agradecido siempre el sacrificio que él hizo por mí, porque sé que fue por mí. A veces
sentía que sonaba muy egoísta, al creer y al pensar que me ama, que me cuida, que murió por mí. Y después he entendido que pues no solo es por mí, la misma palabra cuando dice que Dios no quiere que nadie se pierda, y con temblor y con miedo, de verdad empecé a compartir y a evangelizar. Que evangelizaba era repartiendo versículos por la calle. Muchas veces me los devolvían, me han dicho cosas, pero pues yo siempre he pensado, pues Señor, ten misericordia porque no me están rechazando a mí, te están rechazando es a ti. Y sigo mi camino. Cuando nos encerraron por completo, le oré al Señor y le dije, Señor, ¿yo cómo voy a seguir evangelizando? Me daba miedo y salía a la calle, a veces era en un bus, en una buseta estaba sentada cuando yo sentía que me decía, te paras ya a entregar los versículos. Entonces me paraba con mucho miedo, los entregaba, timbraba y me bajaba, porque me daba miedo, o sea, y bueno, decía, Señor, pero es que yo quiero trabajar, es para ti, tú has sido tan bueno conmigo, tú me has dado tantas oportunidades de volver a vivir, de saber que, o sea, créanme que cuando yo racionalizo eso y digo, de verdad me estaba muriendo y de verdad le dijeron a mi esposo que no hay nada que hacer y me hace escalofrío y digo, uy Señor, tú sí que eres de hermoso. En un momento no lo entendí, yo conocía, o sea, la primera persona que empezó en el evangelio fue mi hermana mayor, a quien amaba muchísimo, era más que mi hermana, mi amiga, eh, y ella conoció al Señor en una situación dura, gravísima, y ella empezó a presentarlo a mi familia. Yo era la más cerca, como les dije, yo no dejaba de ir a mi misa porque yo quería seguir yendo a mi misa. Y cuando mi mamá y mis hermanas, las otras, le decían a ella, ¿qué hacemos con Marta? ¿Cómo hacemos? Entonces ella les dijo, después ellas me contaban, ella les dijo, tranquilas, no se preocupen, sigamos orando, que cuando Marta llegue va a ser mucho más que lo que todos nosotros. Y cuando yo después lo veía, yo decía, Señor, gracias porque ha sido bueno, porque tiene gran misericordia conmigo y es espectacular. Entonces, retomando lo del evangelio, lo de la evangelización, nos han encerrado, nos encerraron, entonces empecé yo a orar, pero yo quiero hablar de ti, Señor, yo necesito hablar de ti. Entonces es cuando el Señor nos muestra, pero es que están las redes sociales, aprovechémoslas de alguna manera. Entonces yo le dije a mi hija, mi amor, necesitamos hacer algo, yo no sé hacerlo, ¿me ayudas? Yo quiero seguir evangelizando. Entonces fue cuando yo oré y el mismo nombre del canal me lo dio el Señor. El canal se llama Es Orando y Creyendo. Y yo decía, bueno, Señor, yo soy obediente y lo voy a hacer así de esa manera. Y alguna vez mi cuñado decía, ¿por qué a uno le tiene que dar tanto miedo que lo pongan a grabar en un aparatico? Porque da susto que un teléfono ahí cualquiera, y les cuento que sí, da un susto, da mucho susto, y yo temblaba, y entonces yo le decía a mi hija, ay, no, 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 corta eso, no lo grabes, no sigamos, porque entonces yo dije, eso era hacía mucho rato, y ya en diciembre le dije a mi hija, no más, no más, lo empezamos ahora, salga como salga. Seguramente me voy a equivocar, seguramente voy a hacer las cosas de una manera que no se debe hacer. Entonces, hemos empezado a grabar. Mi hija es la que graba, ella es la que edita, cuadra las luces. No tenemos equipo porque no lo tenemos, simplemente con el celular. El mejor celular que hay en esta casa es el de mi esposo, pero él no está trabajando. Entonces, cuando él está, aprovechamos. Si no se puede porque él a veces viaja, entonces cogemos el de cualquiera. Yo le digo, mi amor, lo importante y el centro aquí es el Señor. No me interesa si sale amarilla la imagen, no me interesa, lo que importa es que llegue el mensaje. Entonces, ha sido una experiencia espectacular estar en los cursos. A mí me presentó a Jesús de otra manera, alguien de la iglesia de ICOAP, ella se llama Claudia Sánchez, yo creo que muchos la conocen, y ella fue la que empezó a mostrarme que nosotros pecamos es porque tenemos una naturaleza de pecado. Entonces, eso fue ya hace algunos años atrás. Yo en la iglesia, digamos, de Sana, 20 y pico de años,
pero más empecé a conocer hace como unos 8 años. Yo lo amo profundamente, yo creo que de verdad Él existe, yo creo que Él de verdad obra. El hecho de que yo, o sea, yo estuve 8 meses y medio en pura cama, totalmente ahí quieta porque no podía pararme, me dio trombosis y yo tenía pelados los brazos de estar entre la cama, y cuando yo pude volver a caminar, cuando pude volverme a mover, o sea, yo le digo, Señor, ayúdame a ser feliz con lo que tú me das cada día, tú de verdad sanas, tú de verdad provees, tú de verdad proteges. Y estaba diciendo una de las hermanas, cuando yo aprendí a que el que me ama es Dios, ya pierde sentido ponerse a pelear, que si mi esposo me ama, me trae o no me trae, ya va perdiendo sentido, ya empiezas tú a ver con otra forma a las personas, a tener más misericordia, a decir, si Dios tiene misericordia de mí, yo quién soy para no tener misericordia. No es fácil, cada día a veces uno amanece súper, qué chévere, sí lo puedo hacer, y otros días amanece uno súper apagado, mentiras del diablo que me llegan a la mente, los médicos y los diagnósticos de los médicos no han sido nada favorables, nada buenos. Hace por lo menos unos 8 años un médico me dijo, en 3 años usted va a estar en una silla de ruedas. Un médico que no se le podía ni hablar, y yo lo miré y le dije, ¿sabe una cosa? Yo anulo esas palabras en el nombre de Jesús. Ni en 3 años ni nunca voy a estar en una silla de ruedas, porque yo tengo un sanador que no me va a dejar sentada en una silla de ruedas. Entonces el Señor muy bravo dijo, ay, ustedes esos evangélicos que no hacen caso a los tratamientos, que no se le dije, yo le hago caso a todos los tratamientos, pero le aseguro que no voy a estar en una silla de ruedas. Y si fuera por los diagnósticos médicos, que tengo muchos ahí, que son mentira, yo estaría supremamente mal, pero no lo creo, yo no lo creo. Yo creo que Cristo murió por mí en la cruz, que Él derramó, cada gota la derramó para que yo sea sana, salva, libre, limpia, sin pecado. Cometí muchos errores, como yo decía, pues no, nunca consulté con el Señor. Esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer, este me gustó y ya, punto, camine, casémonos y listo. Yo quiero hacer este negocio y lo hice, pum, metí la cabeza, me fue re mal de todo, pero yo no quiero hacer ahora nada sin él, sin su ayuda no quiero hacer nada. Entonces yo le dije, Señor, ayúdame, porque yo no quiero ni decir mal, ni enseñar mal, nada de lo que estoy hablando en el canal no lo quiero hacer mal, entonces necesito capacitarme. Entonces la hermana Esmeralda, que ha sido la otra conexión que el Señor me ha regalado con ICOAP, me dijo, hay unos cursos, entonces haga cursos. Entonces empecé a hacer unos cursos, que fue donde conocí a la hermana Joana, y empecé a hacer unos cursos de catecúmenos, y después yo dije, ay, pero es que esa no, como que no era, pero en todo el Señor me ha enseñado y me ha venido enseñando en cada cosita, y yo quiero aprender más porque no quiero enseñar mal. Yo quiero aprender más porque yo sé que hay muchas personas, ya gracias a Dios, Dios nos ha regalado muchos suscriptores en el canal, y sé que se va a multiplicar en millones porque la palabra del Señor va a llegar a todo el mundo. Y yo le digo, Señor, yo solo quiero ser ese canal de bendición. Yo no quiero que sea el centro de nada. En algunos momentos la gente es muy linda y me escribe, me dice, ¿cómo te ves de bonita? ¿Te ves muy bien? Yo necesito es que ese bonito sea para la palabra del Señor, no para mí. Gracias, Señor, por rejuvenecerme. Gracias, Señor, porque se vea bien agradable, porque pues yo digo, sí, si alguien se ve agradable, la gente lo va a seguir escuchando bien. Entonces, Él es, de verdad que lo amo, lo amo. Yo amo a Dios, yo amo al Espíritu Santo, yo amo a Jesús, y me parece hermosísimo poderlo seguir conociendo y conocer ese hermano, amigo, mi amado, mi esposo, mi amante, todo lo que yo necesito que me llene, yo quiero que solo sea Él. Y si Dios tiene, digamos, dentro de sus planes, que mi hogar sea mucho mejor, lo va a lograr. Si no, pues seguramente me voy a separar para estar completamente con Él. No, creemos que el Señor, si la arregló a usted, y a mí también la arregla Él. Amén. Así que no, y es un hermoso canal, yo la sigo y le doy gracias a Dios por esos medios que el Señor ha estado empleando
para dar a conocer el Evangelio. Gracias a Dios porque son de gran edificación y que sé que a través de todas estas cosas que el Señor está permitiendo, porque es Dios en este asunto, cuando empezamos a hacer este trabajo a través de las aulas del módulo 2, para mí particularmente ha sido de gran edificación, verdaderamente lo ha sido. Oír las experiencias de los hermanos, he sido edificada. Cuando oímos estos testimonios somos edificados y llevamos a otros a ser edificados. Presentamos, como les decía, nos descuadriculamos y empezamos a ver a Jesús en nuestra vida real, en nuestra vida diaria, no a verlo como una religión, yo digo en lo que pienso, aún en medio de mis equivocaciones, he estado ahí presente, perspectiva del asunto, cambia nuestra manera de percibir, de conocer, de tener esa relación y esa comunión con Jesús. Entonces, gracias le doy a Dios por este tiempo. Si alguien quiere hablar en este espacio, tenemos 5 minuticos para hablar acerca de si han sido edificados, de qué les deja esta experiencia para poder. Gloria a Dios, sí, señora. Hola, hola. ¿Me oyen? Me cayó el internet, qué pena. Señora, ¿qué se escucha? Les estaba diciendo que tenemos 5 minuticos para compartir si han sido edificados, qué han aprendido de este espacio para poder tener el tiempo de dejar un trabajito pequeñito que vamos a dejar. Entonces, si alguien, tenemos 5 minuticos, así dos personitas que nos digan, bueno, yo fui edificado, aprendí esto, así rápidamente, o dedocráticamente. Yo creo que, o sea, en lo que nos enseñabas hoy, nunca me había detenido a pensar qué era Jesús para mí. O sea, yo decía, bueno, yo sé lo que estoy conociendo, lo que me están enseñando, pero interiorizarlo como lo que yo te decía, que yo muchas veces sobre yo digo, uy, yo te siento como mi hermano, y de pronto es tanto el anhelo y el deseo que uno lo visiona o lo siente tomándole la mano, guiándolo, enseñándolo, pero yo no lo había interiorizado. O sea, yo dije, uy, esta clase es una bendición porque entendí, de verdad, fue como si me pasara una película y yo me vi muchas veces como en mi oración diciéndole, tú eres como mi amigo, tú eres como mi hermano. Entonces esto fue muy claro. Y yo creo que basado en esto, ya uno fomenta esa relación, así como tú decías, uno va como tomando más cosas de él. Entonces se fortalece esa relación, ese vínculo con Jesús. Amén, así es. Esa es la idea, ese es el objetivo, gracias a Dios. ¿Alguien más que nos quiera de pronto decir cómo ha sido de bendición para usted esta clase, cómo ha sido edificado, qué aprendió, qué percibió, qué sacó de bueno, qué le sacó de provecho? Hola, hola. A ver, ¿qué dice mi hermanita Ruth? ¿Sí me están oyendo, hermanita Ruth? Emily. O mi hermanita Maritza. Pues yo le doy gracias a Dios porque voy entendiendo que lo que dice la palabra del Señor, que los padecimientos de uno, que uno piensa que es solo uno, pero pues muchos están pasando por muchas circunstancias. Pero el Señor a todos nos está consolando, ayudando, animando, alentando. Entonces le doy gloria a Dios porque ha sido muy bueno. Y pues la manera en que yo he visto el Evangelio al Señor Jesucristo, bueno, al Señor Jesús como hombre, no, es que son muchas cosas. O sea, es que no lo puede uno solamente encasillar en, bueno, yo lo vi como hombre o lo vi como el Evangelio porque Él es un todo. Y en cada momento, en cada situación que uno está pasando, pues Él está mostrando una de sus facetas para con nosotros. Entonces, pero sí me consuela oír todos los testimonios y lo que han dicho. Amén, mi hermanita Maritza, tienes toda la razón. Así es que eso es lo bueno del Evangelio, que el Evangelio todo lo llena. Todo lo llena. En él todo es completo y suficiente. Gracias damos a Dios por eso. Bueno, hay algo que les quiero dejar que no me gusta llamarlo tarea, porque no puede ser una tarea y es hacer una carta de amor. No es una tarea, porque cuando usted ha visto que una carta de amor sea una obligación. No es cierto, una carta de amor no es una obligación. Una carta de amor es un producto del amor, es algo que nace. Entonces, la idea es que hagamos esa carta de amor. Usted, como ve a Jesús, hágale esa carta a Jesús. Una carta de amor a ese hermano mayor
o una carta de amor a ese amado esposo, o una carta de amor a ese amigo, a ese todo, a ese redentor que lo sacó de pronto de la esclavitud más terrible que usted tenía. ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Hágale una carta a ese que es para usted. Una carta personalizada, una carta de amor donde usted le exprese sus sentimientos, donde usted le exprese quién es Él para usted. Una carta de amor. Entonces, si lo ve como su hermano, si lo ve como su amigo, si lo ve como su pastor, si lo ve como el jefe, si lo ve como el esposo, si lo ve como lo vea, hágale esa carta de amor que con la ayuda de Dios en la próxima clase, que es el día martes, yo estaré entrando un ratito antes de que comience la clase con el pastor Francisco, por ahí una media hora, para que revisemos esas cartas. ¿Listo? Sea sincero en esa carta. Las cartas son lo más sincero que hay. Si tiene que llorar escribiéndola, llore. Y si tiene que echarle perfume, échale perfume. Hágalo en un papel bien bonito. Hágalo para el Señor. ¿Listo? Hágalo porque es para el Señor. O sea, no es como para el Señor, sino que específicamente es para Él. ¿Sí? Entonces, ¿usted con qué cartita se va a presentar delante de Él? ¿Listo? Y que en el nombre de Jesús, a través de esa carta que la hemos hecho en otros grupos y ha sido de gran edificación, usted sea edificado y usted conozca y personalice más el Evangelio en su vida, que lo lleve a una relación aún más íntima, más estrecha y más sincera con Jesús. Entonces, ese es el trabajo con la ayuda de Dios. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señora, cuénteme, mi hermanita Jimena. ¿Y para cuándo tenemos que tener listo el anillo? El anillo es para más o menos, a ver, estamos como para mediados de mayo aproximadamente son los grados de ustedes, entre mediados de mayo y finales de mayo son los grados de este curso. También les motivo, mis hermanitos, recuerden que tenemos que hacer un trabajo de grado. Yo siempre, por eso estamos haciendo este trabajo con coordinación de personalizar el Evangelio, porque no podemos presentar mecánicamente el Evangelio, tenemos que desencuadricularnos, como les decía. Cuando usted presente esas 5 preguntas sobre Jesús, las presente con la convicción plena de quién es Jesús para usted, de en su vida cómo ha efectuado esa evidencia del Evangelio. Entonces, el Señor nos ayude a hacer esa labor. También les quiero invitar en los anuncios parroquiales, como les llamo, les quiero invitar, recordemos que hoy tenemos nuestras 24 horas de oración por Colombia, iniciamos hoy a las 7 de la noche. ¿Mañana es qué? ¿Qué celebramos mañana? ¿Qué se celebra mañana a nivel mundial? El Día del Trabajo. Del trabajo no. El Día del Trabajador. Del trabajador, o sea, de nosotros, de los obreros. Nosotros somos obreros, ¿no? Del Evangelio, somos trabajadores del Evangelio. Entonces es nuestro día de obreros y ese día lo vamos a celebrar orando y clamando por esta tierra bendita que el Señor nos ha dado, arando ese terreno como buenos obreros, como buenos trabajadores, arando esa tierra en oración. Porque como dice la Biblia, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Hemos visto la cantidad de situaciones que están pasando a nivel nacional, ¿cierto? Estamos viendo la reforma tributaria, la cantidad de circunstancias a nivel social, político, económico, académico, bueno, cantidad de situaciones, los campesinos que han sido amenazados, que han sido sacados de sus tierras, desplazados, los indígenas que han sido asesinados por causa del territorio o por causa del narcotráfico, hemos visto y nos quejamos del presidente, de los ministros, no, pero no oramos. No se queje, ore. Necesitamos orar, porque Colombia sí tiene arreglo. Usted y yo lo podemos arreglar con el Evangelio. Nosotros tenemos la solución de Colombia es Jesús. Oremos para que el Señor haga un cambio genuino y verdadero en esta nación, para que el Señor tome las riendas de Colombia, para que el Señor tome soberanía y dominio sobre Colombia, sobre nuestra tierra. Clamemos, oremos, lloremos y gimamos delante de Dios para que el Señor intervenga, haga esa intervención en nuestra tierra. Necesitamos clamar más, orar más y quejarnos menos. Les invito en el nombre de Jesús a unirse a esa jornada 24 horas de oración. Me decía una persona en un curso, y tengo que las 24 horas que usted pueda conectarse, conéctese. Y si usted está en la casa haciendo oficio y demás y está ahí conectado en oración, hágalo, porque entendemos pues que
pronto no puede tener todo lo de su día para estar en oración, pero me acuerdo mucho en las épocas de cuando yo era chiquita que había radio. Me acuerdo mucho. Hola, hola, qué pena, se cayó mi internet. Les estaba diciendo que recuerdo mucho en las épocas cuando yo era pequeñita que hacían las maratónicas de oración por radio, no sé si ustedes se acuerdan. Hacían maratónicas de oración por medio de la emisora y las mamás ponían a sonar esa emisora y uno ahí oyendo, todos en la casa oyendo y orando con la emisora. Entonces, así también estas 24 horas de oración con su familia, oremos juntos por nuestra amada tierra colombiana, estos que se hacen a través de las redes sociales. En realidad, comparta a través de las redes sociales con 10 amigos la maratónica de hoy, comparta la invitación a la maratónica con 10 amigos. ¿Sí? Y comparto a través de las redes sociales, como les digo, cambie su foto de perfil por hoy y por mañana, la invitación a las 24 horas de oración, y a través del estado de WhatsApp, a través de Facebook o de Twitter o de Instagram. Entonces haga partícipe a sus contactos, a sus amigos de esta maratónica de oración. Y con el hashtag 24 horas de oración por Colombia. Entonces les animamos a que participen a través de sus redes sociales, que vinculen a otros, que manden esa invitación a los contactos. A veces hacemos virales unas cadenas que hay, Señor bendito. Dice, mándalo con todos tus amigos, y ahí sí rapidito lo mandamos con todos los amigos, pero cuando hablamos del evangelio, entonces no lo queremos hacer viral. Viralice el evangelio a través de las redes sociales, porque usted y yo podemos hacer viral a Jesús, podemos hacerlo conocido, hacerlo famoso a través del internet. Usted y yo tenemos la solución para Colombia, está en nuestras manos. No se quede callado, ore, no se quede callado, anuncia a Jesús. Entonces, oremos para dar por terminado este tiempo. Muchas gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Gracias por el tiempo que hemos podido compartir con este grupo 9. Gracias por el pastor Francisco, por la pastora Verónica, que han estado al frente de este grupo. Señor, gracias por cada enseñanza, por cada aprendizaje. Padre amado, en el nombre de Jesús, te ruego que nos enseñes, Señor, a personalizar el evangelio, Señor, a que se haga una realidad en nosotros, Señor, que cada día más podamos crecer en esa comunión y relación con tu amado Hijo, Señor, que cada día nos enamoremos más, Señor, que ese compromiso con el evangelio sea genuino, sea por convicción, sea por amor, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que toda esta información que hemos conocido a través de estos cursos de 3000 obreros, a través de las escrituras, a través de lo que hemos aprendido en la iglesia, quizá todo lo que hemos aprendido, Señor, se convierta en nosotros en relación, que no se quede en letra muerta, que se vaya y se lleve a la vivencia, a la vida real, a la vida práctica, a la vida diaria, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a hacer famoso a Jesús a través de nuestras propias vidas, a través de nuestro propio ejemplo y testimonio, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre amado. Te ruego, Padre Santísimo, asimismo, por favor, que cada uno de nosotros al hacer esa carta, Señor, sea edificado. Señor, que tu Espíritu Santo esté ahí, Señor, al momento de hacer esa carta, y que tú te sientas muy complacido, Señor, porque la vamos a hacer con todo nuestro corazón para nuestro amado Jesús. Te lo pedimos, por favor, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, y te doy gracias porque los has levantado como obreros del evangelio, Señor, porque cuando hemos conocido el verdadero evangelio, cuando hemos conocido a Jesús, no nos podemos quedar callados, nos convertimos en anunciadores, nos convertimos, Señor, en aquellos que llevan las buenas nuevas. En cuán hermosos son los pies, esos son los pies nuestros, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, y conforme lo hemos pedido, lo recibimos por la fe, sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanitos. Gracias.